Saludos, amantes del terror y lo sobrenatural. Soy Carlos Mendoza, y me complace darles una cálida bienvenida a nuestro canal El Aullido del Miedo, donde juntos nos sumergimos en los enigmas más enigmáticos y las historias más escalofriantes. Hoy, les tengo preparada una experiencia única que los transportará a las profundidades de lo paranormal. En una noche de verano cargada de misterio, nuestro valiente equipo de investigadores decidió aventurarse en las afueras de la Ciudad de México, donde un antiguo panteón ocultaba secretos milenarios. Entre las tumbas que llevaban siglos en silencio, descubrimos un mausoleo que irradiaba una inquietante aura, como si estuviera ansioso por compartir sus secretos. Lo que encontramos dentro fue más allá de nuestra imaginación. Un rincón oscuro albergaba un antiguo libro cubierto de polvo llamado El Libro de las Almas Perdidas. Al abrir sus páginas, nos vimos sumergidos en las trágicas historias de aquellos que habían perecido en circunstancias violentas. Pero eso no es todo. Para descubrir los detalles más escalofriantes y desentrañar los misterios detrás de este libro, los invito a suscribirse a nuestro canal. Dale like al video, deja tus comentarios sobre qué te parece esta intrigante historia y comparte el video con todos aquellos que crees que se atreverían a enfrentarse a lo desconocido. Prepárense para una experiencia paranormal que los dejará sin aliento. Comenzamos. En una cálida noche de verano, un grupo de intrépidos investigadores del paranormal decidió explorar un panteón antiguo en las afueras de la Ciudad de México. Entre las tumbas centenarias, descubrieron un viejo mausoleo que emanaba una aura misteriosa. Al explorar el interior, se toparon con un rincón oscuro donde yacía un libro cubierto de polvo. Este no era un libro común, se llamaba El Libro de las Almas Perdidas. Al abrir sus páginas, los investigadores se vieron inmersos en la trágica historia de aquellos que habían perecido en circunstancias violentas. Lo inquietante era que el libro parecía contener las almas de esas personas, como si sus susurros y lamentos resonaran entre las páginas. A medida que los investigadores profundizaban, descubrían detalles íntimos y aterradores de las vidas pasadas de los difuntos. Sin embargo, al liberar las historias atrapadas en el libro, inadvertidamente desataron una entidad oscura. Una presencia demoníaca emergió, hambrienta de almas y sedienta de venganza por la interrupción de su paz eterna. La entidad, ahora libre, comenzó a manifestarse de maneras perturbadoras. Los investigadores se encontraron envueltos en situaciones cada vez más aterradoras y difíciles de explicar. Sombras que acechaban en las esquinas, susurros que solo podían ser escuchados en la oscuridad de la noche. El grupo, motivado por la búsqueda de respuestas y atormentado por la creciente presencia demoníaca, decidió realizar rituales en el panteón en un intento desesperado por sellar nuevamente el oscuro secreto que habían liberado. A medida que llevaban a cabo estos rituales en las madrugadas, la intensidad de las manifestaciones aumentaba. Los investigadores, atrapados en una espiral de terror, se veían obligados a enfrentar sus peores miedos mientras luchaban por mantener la cordura. La historia del Libro de las Almas Perdidas se convirtió en un fenómeno paranormal que atrajo la atención de aquellos fascinados por lo desconocido. La narración de sus experiencias, las imágenes inquietantes y los testimonios angustiantes, compartidos en un documental, atraparon a la audiencia, dejándola con la intriga de descubrir qué sucedería a continuación. Con cada episodio, el grupo se sumergía más profundamente en el misterio, sin saber si lograrían sellar el oscuro poder liberado o si serían presa de las almas perdidas para siempre. A medida que el grupo continuaba sus rituales en el panteón, las manifestaciones se intensificaban. Voces susurrantes se entrelazaban con el viento de la noche, y las sombras cobraban vida entre las tumbas. Aunque intentaban sellar el oscuro secreto, cada intento parecía alimentar la furia del ente liberado. Las noches se volvieron más opresivas, con cada miembro del grupo sintiendo una presencia ominosa detrás de ellos. Las páginas del Libro de las Almas Perdidas parecían tener una atracción magnética, siempre abriéndose en las historias más macabras y atormentadoras. Una noche, mientras realizaban un ritual específico, el grupo sintió la temperatura descender de repente. Los lamentos de las almas atrapadas se volvieron ensordecedores, y las sombras adoptaron formas más definidas. Fue entonces cuando vieron la figura de un niño, cuyos ojos reflejaban una tristeza infinita. Este niño, víctima de una muerte violenta hace décadas, se convirtió en el foco de la atención de la entidad demoníaca. Su presencia se volvió más tangible, apareciendo incluso en las imágenes capturadas por las cámaras del grupo. Los investigadores, cada vez más asustados, se enfrentaban no solo a un demonio sino también a la historia desgarradora de un alma perdida. A medida que la tensión crecía, las experiencias de los investigadores se volvieron más personales y terroríficas. Sueños vívidos plagados de imágenes perturbadoras, marcas inexplicables que aparecían en sus cuerpos y la sensación constante de ser observados se apoderaron de ellos.
El grupo, dividido entre la urgencia de sellar el libro y el miedo que los consumía, se dio cuenta de que no solo estaban enfrentando un fenómeno paranormal, sino también una batalla contra la oscuridad que amenazaba con consumir sus almas. Cada nuevo episodio del documental llevaba a la audiencia a través de los pasillos sombríos del Panteón, compartiendo imágenes impactantes y testimonios estremecedores. Después de sus intensos rituales en el Panteón, el grupo de investigadores no se dio cuenta de que algo más los acompañaba de vuelta a sus vidas cotidianas. El niño que habían visto entre las sombras no se quedó en el Panteón, de alguna manera, se unió a ellos, invisiblemente tejiendo su presencia en sus vidas. Al principio, las noches transcurrieron en relativa calma. Sin embargo, pronto comenzaron a notar eventos extraños mientras dormían. Un suave murmullo de risas infantiles llenaba las habitaciones, y objetos caían misteriosamente al suelo sin explicación aparente. Algunos incluso afirmaron haber visto sombras moviéndose en la penumbra de sus habitaciones. Pero lo más perturbador fue cuando empezaron a escuchar pasos suaves, como los de un niño jugando, recorriendo los pasillos de sus hogares. Aunque no podían ver al niño, todos sentían su presencia, una presencia que dejaba tras de sí una sensación escalofriante de que algo no estaba bien. Las cámaras instaladas por los investigadores para documentar sus vidas cotidianas capturaban destellos de sombras inusuales y murmullos apenas audibles. Los testimonios de los miembros del grupo eran inconfundibles. El niño del Panteón los había seguido a casa. Con el tiempo, la atmósfera de sus hogares se volvió cada vez más opresiva. Las luces parpadeaban de manera inexplicable, y las temperaturas fluctuaban sin razón aparente. Los sueños se volvieron más inquietantes, con visiones del niño del Panteón en las esquinas de sus habitaciones, observándolos con ojos que destilaban malicia. Aterrorizados y sintiéndose impotentes, el grupo comenzó a investigar métodos para deshacerse de la presencia que los acechaba. Sin embargo, cada intento parecía fortalecer la conexión con el ente demoníaco. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba, y la vida cotidiana se volvía cada vez más parecida a un relato de terror. Ante la creciente malevolencia que experimentaban en sus vidas cotidianas, el grupo de investigadores tomó una decisión: regresar al Panteón para enfrentar directamente al niño que los seguía. La sensación de miedo y expectación era palpable mientras se adentraban en las sombras del lugar que alguna vez exploraron con cierta curiosidad. El frío nocturno se volvió más penetrante, como si la misma oscuridad los abrazara con fuerza. A medida que avanzaban entre las tumbas, la presión en el aire se volvía más densa, como si el Panteón mismo estuviera al tanto de su llegada. Cuando alcanzaron el sitio donde descubrieron el libro de las almas perdidas, la atmósfera se volvió aún más intensa. La temperatura descendió drásticamente, y sus respiraciones se convertían en nubarrones de vapor en el aire gélido. Las cámaras registraban la creciente ansiedad en los rostros de los investigadores. Al llegar al mausoleo, donde el niño del Panteón se les había unido invisiblemente, el grupo sintió una presencia sobrecogedora. Cada paso resonaba con eco, como si el lugar mismo estuviera reaccionando a su presencia. Las sombras danzaban alrededor de ellos, y el murmullo de risas infantiles se entrelazaba con el silencio de la noche. Decidieron realizar un último ritual, buscando entender la naturaleza de la entidad que los perseguía. A medida que pronunciaban las palabras del antiguo rito, la oscuridad se cerró a su alrededor, como si el Panteón estuviera devorándolos. Fue entonces cuando sintieron la presencia del niño del Panteón de manera más intensa que nunca. Su risa resonaba en los pasillos, y sombras inquietantes se agitaban a su alrededor. Sin embargo, algo había cambiado. La presencia no era la de un niño inocente, sino la de un ente malévolo que se había disfrazado hábilmente. El frío se intensificó, y los investigadores se encontraron luchando contra una fuerza oscura que amenazaba con envolverlos. Los sonidos de la noche se desvanecieron, y el grupo se vio sumergido en un silencio opresivo. El documental capturó cada momento, desde la tensión palpable en el rostro de los investigadores hasta las sombras que parecían moverse con vida propia. Desesperados por la creciente oscuridad que los envolvía, el grupo de investigadores decidió buscar ayuda profesional. Tras indagar en el ámbito de lo sobrenatural, contactaron a un experto en fenómenos paranormales, un hombre mayor con décadas de experiencia en lidiar con lo inexplicable. Reunidos en la sala de estar de la casa del experto, explicaron en detalle los eventos perturbadores que habían experimentado desde su visita al Panteón. Los sonidos nocturnos, las sombras inquietantes, y el niño del Panteón que lo seguía como una sombra oscura en sus vidas cotidianas. El experto escuchó con atención, evaluando cada palabra con seriedad mientras tomaba notas meticulosas. Luego de una pausa reflexiva, el experto les aseguró que había enfrentado situaciones similares en el pasado y que estaba dispuesto a ayudarlos. Explicó que, en casos como estos,
La clave radicaba en comprender la naturaleza de la entidad y emplear rituales específicos para disipar su presencia. Días después, el grupo y el experto se dirigieron al panteón en la madrugada, eligiendo las 3 de la madrugada, un momento considerado como una hora especialmente cargada de energía sobrenatural. La luna llena iluminaba débilmente el camino mientras el viento susurraba entre las tumbas. El experto guió al grupo hacia el mausoleo donde se desencadenaron los eventos. A medida que se adentraban, la temperatura descendió, y los contornos de las lápidas se volvieron más difusos en la penumbra. Las cámaras grababan cada movimiento, capturando la tensión que se avecinaba. En el corazón del mausoleo, el experto comenzó a recitar antiguas invocaciones, intentando comunicarse con la entidad que los acosaba. La atmósfera se volvió eléctrica, y los investigadores sintieron una presión en el pecho mientras el experto lidiaba con fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Fue entonces cuando, en medio de las sombras, una presencia más intensa que nunca se manifestó. El niño del panteón, ahora revelado como un demonio astuto, respondió a las invocaciones con risas burlonas y sombras que danzaban en la oscuridad. El grupo, junto al experto, se encontraba en el epicentro de una confrontación entre dos mundos, el tangible y el sobrenatural. El experto en lo paranormal distribuyó entre los miembros del grupo unos amuletos de protección que, según él, ayudarían a contener la oscura entidad que los acechaba. Estos amuletos, diseñados con símbolos antiguos, reflejaban la última línea de defensa contra el mal que se avecinaba. Con el grupo debidamente protegido, el experto inició un ritual. Sus palabras resonaban en una lengua antigua, un eco gutural que se perdía entre las tumbas del panteón. Los amuletos centelleaban débilmente, como si fueran la única barrera entre el grupo y el niño del panteón, que ahora se revelaba como un demonio. La tensión en el mausoleo aumentaba con cada palabra del experto. El viento nocturno parecía contener un susurro, como si la misma oscuridad estuviera resistiendo la invocación. De repente, en medio de las sombras, el demonio enfurecido se manifestó con violencia. El experto, inmerso en el ritual, no vaciló. Mantuvo su postura firme mientras continuaba recitando las palabras ancestrales. Los amuletos brillaban intensamente, como un débil resplandor frente a la oscuridad que intentaba envolverlos. Sin embargo, el demonio, lejos de retroceder, se abalanzó hacia el experto. La audiencia a través del documental observaba con horror cómo la sombra del niño del panteón adquiría una malevolencia más palpable. En un instante, la lucha por el control alcanzó su punto máximo. El demonio, en su furia, logró penetrar la barrera de los amuletos por un breve instante. El experto, en el epicentro de la confrontación, parecía ser poseído por una fuerza sobrenatural. Su cuerpo temblaba, y sus ojos reflejaban una oscuridad que no pertenecía a este mundo. La audiencia quedó atónita ante este giro inesperado. El ritual, que debía ser la solución, se había convertido en una batalla directa entre el experto y la entidad demoníaca. El suspenso alcanzó su punto álgido, y la incertidumbre de cómo se resolvería este enfrentamiento mantuvo a la audiencia en vilo. El experto, luchando contra la posesión del demonio, emprendió un nuevo enfoque para enfrentar la oscura entidad. Con decisión, comenzó un ritual más poderoso y enfocado que involucraba elementos cotidianos, sal, alcohol y fuego. Sus palabras resonaban con una energía que cortaba a través de la noche, en una lengua que parecía evocar fuerzas más allá de la comprensión humana. El grupo, protegido por los amuletos, observaba con expectación mientras el experto dirigía el ritual. La atmósfera se cargaba de electricidad, y las sombras parecían retroceder ante el poder de las palabras del anciano. El demonio, aunque resistente, comenzó a debilitarse frente al ímpetu del nuevo ritual. El experto, con un enfoque inquebrantable, continuaba su conjuro. El fuego danzaba en la oscuridad, la sal creaba una barrera invisible, y el alcohol se evaporaba en el aire como un medio para transmutar la energía negativa que lo rodeaba. En un giro sorprendente, el demonio, que alguna vez poseyó al experto con ferocidad, ahora mostraba signos de debilidad. La lucha por el control llegaba a su clímax, y la audiencia a través del documental quedaba absorta en el poder y la tensión de este enfrentamiento sobrenatural. Con cada palabra del ritual, el demonio retrocedía, sus sombras desvaneciéndose lentamente. El experto, agotado pero triunfante, logró liberarse de la posesión. La oscuridad cedió ante la luz de la verdad, y el mausoleo, una vez sumido en sombras tenebrosas, recuperó su calma. El grupo, aliviado y agradecido, observaba cómo el demonio desaparecía en la nada. El experto, aunque exhausto, sonreía con satisfacción. La paz había vuelto al panteón, y la noche, antes cargada de terror, se volvía serena.
El documental concluyó con el grupo agradeciendo al experto y expresando su alivio por la resolución del oscuro episodio. La audiencia, después de haber sido testigo de esta lucha entre la luz y la oscuridad, quedó impactada por el resultado y la habilidad del experto para enfrentar lo desconocido. La historia, ahora concluida, dejaba en su estela un sentimiento de asombro y la sensación de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz podía prevalecer. Y así concluye nuestra inolvidable experiencia en el Panteón, enfrentando lo desconocido y desafiando las sombras que acechaban en la oscuridad. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta escalofriante travesía. Antes de despedirnos, quiero recordarles que estas historias son posibles gracias a su apoyo y curiosidad. Si disfrutaron de esta experiencia paranormal, los invito a suscribirse al canal El Aullido del Miedo. Aquí, continuaremos explorando los rincones más oscuros y misteriosos del mundo, desentrañando historias de lo sobrenatural y enfrentándonos a los temores más profundos. No olviden dar like a este video si les ha intrigado y dejarnos sus comentarios. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué otras historias les gustaría que investiguemos en el futuro? Sus opiniones y sugerencias son la fuerza que impulsa este canal. Soy Carlos Mendoza, hasta la próxima, valientes exploradores del miedo.